has tenido al FMI, al Banco Mundial y a estas entidades utilizando la esclavitud de la deuda esencialmente para obligar a los países a hacer cosas que de otro modo no hubieran hecho o para robar soberanía. Creo que este esfuerzo por utilizar las stablecoins para gestionar la deuda del gobierno de Estados Unidos, el problema que tengo, y puedo simpatizar un poco con la idea de que no queremos que el dólar colapse porque eso causa inestabilidad. Eso es obvio, pero el problema es que cuando se recompensa la actividad criminal de los bancos privados y del Banco Central, lo que ocurre durante toda la historia de la Reserva Federal y también de los bancos privados, es que continuarán con esa criminalidad. En este reciente debate en TFTC con Whitney Webb, aprendemos sobre el papel potencial de las stablecoins para reforzar el dominio del dólar, cómo podrían funcionar de forma similar a la CBDC, y las implicaciones para Bitcoin en el cambiante panorama financiero. En el momento de este debate, Bitcoin cotiza en torno a los $89,000, con un incremento del 2% en las últimas 24 horas y del 42% en los últimos 30 días. Bueno, mi preocupación con las stablecoins podría ser un poco diferente a la que tú, Mark, o algunas otras personas podrían tener. Por ejemplo, en el caso de Tether, están abiertamente dispuestos a confiscar las carteras de la gente a instancias de la OFAC o del Departamento del Tesoro si son adscritos a la lista de los traviesos del gobierno de Estados Unidos. Me parece muy problemático que si alguien, por ejemplo, en Argentina o en otro país tiene Tether y el gobierno de Estados Unidos decide, no lo sé, supongamos que tienen un gobierno que no les gusta, que es lo que les pasa ahora, pero alguien diferente, y luego están como, oh, vamos a sancionar a quien sea. Pueden hacerse con las stablecoins denominadas en dólares de quien quiera y simplemente apoderarse de ellas sin ningún tipo de rendición de cuentas. Y entonces, como he mencionado antes acerca de cómo el ejército de Estados Unidos ve al FMI como una herramienta de poder financiero, ven las sanciones de esa manera también. Y si Tether y presumiblemente otros emisores de stablecoins, específicamente con este esfuerzo para regular todas las stablecoins en dólares, todas tienen que ser reguladas por el gobierno de Estados Unidos, y existe la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos abuse mucho de eso y también de que lo utilicen como una herramienta para la vigilancia financiera, de la misma manera que tienes a gente como Agustín Carson en el BIS diciendo, queremos tener una visibilidad completa en cada centavo, esencialmente, que la gente gasta, y ahora tenemos la tecnología para imponerlo. Queremos el control total. Las stablecoins nos pueden llevar a ese paradigma y al mismo tiempo me gustaría argumentar que una de las cosas más perjudiciales que ha sucedido en los últimos cientos de años es el paradigma basado en la deuda. Las crisis monetarias han sido fabricadas por los criminales una y otra vez para robar la riqueza de la gente en todo el mundo, lo que conduce a un gran sufrimiento para la gente realmente en todas partes, en maneras que creo que la gente se olvida. En el caso de América Latina, más o menos al mismo tiempo que los países latinoamericanos se independizaron, comenzaron a ser atacados por los bancos y empezaron a tener sus primeras crisis de deuda, la mayoría de ellas fabricadas por el Banco de Inglaterra o por los bancos británicos o la ciudad de Londres, pero eso ha continuado durante décadas y décadas. El ciclo se repite y ha sucedido en todas partes. Desde Bretton Woods y la Segunda Guerra Mundial, has tenido al FMI, al Banco Mundial y a estas entidades utilizando la esclavitud de la deuda esencialmente para obligar a los países a hacer cosas que de otro modo no hubieran hecho o para robar soberanía y para robar a la gente y abusar de poblaciones enteras. Ese paradigma no debe continuar, en mi opinión, y al permitir que continúe tratando de incluir a Bitcoin, por ejemplo, en ese paradigma, creo que realmente sería la pérdida de la oportunidad de utilizar Bitcoin para neutralizar lo que es uno de los mayores facilitadores de la delincuencia financiera desde hace siglos. Creo que va a ser difícil realmente liberar a la gente del sistema criminal que dirige nuestro gobierno y la mayor parte de nuestro mundo, francamente. Si seguimos permitiendo que ese paradigma basado en la deuda continúe y tenga un gobierno en particular que, quiero decir, he señalado en mi libro, por ejemplo, que ha sido controlado por elementos criminales durante mucho tiempo. Y tal vez la gente piensa que los elementos criminales
Son menos ahora, pero no podemos estar seguros, ¿verdad? ¿Realmente queremos que un gobierno tenga tanto poder sobre el dinero de la gente, incluso en países que no son los Estados Unidos? Acabamos de escuchar a Whitney Webb hablar sobre el auge de las stablecoins y su impacto en la hegemonía del dólar. Ahora vamos a escuchar sus pensamientos sobre cómo estos activos digitales podrían reflejar las características de las CBDCs y lo que esto significa para el futuro de Bitcoin y la soberanía financiera personal. ¿Cansado de guionistas caros y de pésima calidad para tu canal de YouTube? Autoscripter.ai es la solución definitiva. Di adiós a los guionistas novatos que no son capaces de generar miles de visualizaciones para tu canal. 10 veces más barato, Autoscripter hace que tus videos se vuelvan virales. En solo 3 pasos, Autoscripter.ai crea un guión realizado a tu medida. Solo tienes que introducir tu concepto de título, seleccionar tu tono y estilo, y listo. La interfaz intuitiva hace que editar y perfeccionar tu guión sea sencillo, rápido e inteligente, con cientos de usuarios satisfechos que ya han descubierto esta increíble herramienta. Comienza tu prueba gratuita hoy y observa cómo Autoscripter transforma tu canal de YouTube. Haz clic en el enlace de la descripción del video ahora. Ahora escuchemos lo que Whitney Webb tiene que decir. El equipo económico de Kamala y el equipo económico de Biden esencialmente están dirigidos por ejecutivos de BlackRock. Y luego, cuando Trump estuvo en el cargo la última vez, Larry Fink tenía básicamente a BlackRock diseñando la respuesta fiscal de Estados Unidos al COVID, la cual empezaron a aplicar antes de que una pandemia fuese incluso declarada y que dio lugar a una de las mayores transferencias de riquezas en la historia de Estados Unidos, y se imprimió más dinero que en cualquier otro momento de la historia de Estados Unidos, y eso lo hizo BlackRock y no van a desaparecer. Y el hecho de que Fink esté como trabajamos con ambas administraciones, me refiero a que trabajaron con Obama durante el 2008, trabajaron con Trump y trabajaron con Biden y habrían trabajado con Kamala. Sí, él está retirando el término ESG y utiliza cosas como inversión sostenible, financiación del clima y otros términos ahora, pero abiertamente ha dicho que nunca se trató de conservar o salvar al planeta, sino que se trataba de beneficios. Y si nos fijamos en el historial de Larry Fink, como lo que acabo de mencionar con la política fiscal del COVID, su historial es básicamente el robo de la riqueza del pueblo y luego hacerse con el control. Se hacen con corporaciones o fondos de pensiones u otras cosas por el estilo para tratar de forzar cambios de comportamiento entre las empresas y el público estadounidense. ¿Y qué tipo de cambios de comportamiento quiere Larry Fink? Creo que todos lo sabemos. Fue una transferencia de riqueza que fue más allá de la transferencia de riqueza que fue la crisis económica de 2008. Lo que me preocupa es que una de las principales personas que están siendo barajada para la posición de secretario del Tesoro bajo la nueva administración Trump es este tipo, James Paulson, que fue uno de los criminales más exitosos de 2008 y ganó más dinero que nadie, pero en realidad debería haber sido procesado por la forma en que lo hizo, porque el banco en el que trabajaba era Goldman Sachs, que en realidad terminó siendo procesado por ello. Bueno, nadie fue realmente procesado en el 2008. Hubo casos civiles, aunque muy pocos. Esto es lo que se llamó Abacus, y había otro en el que Paulson y Goldman Sachs trabajaron juntos y que fue uno de los pocos que era tan atroz que en realidad dio lugar a una demanda civil. Ningún banquero fue a la cárcel. Ningún banco fue realmente castigado. Hubo algunas multas, pero en realidad no hubo rendición de cuentas. Y cuando tienes esa escala de transferencia, de riqueza y robo, sin rendición de cuentas, puedes estar seguro de que las mismas personas responsables de eso están como, podemos seguir esquilmar al público y robar más si lo hacemos de la manera correcta. Ha sido considerado para esa posición. Me parece muy preocupante. Y tengo entendido que el otro elegido es Scott Bessent, que es un ex gestor del dinero de George Soros, lo que no necesariamente me atrae tampoco, o por lo menos no sugiere que será fundamentalmente diferente que tal vez la política anterior del secretario del Tesoro, por ejemplo. Pero, de nuevo, ya veremos. Con suerte será alguien no tan terrible
Y algunas personas en su campo, que son grandes personas de dinero sólido y respaldan al dólar con algo de sustancia, tal vez algo va a salir de eso. Pero lo que ha sido más telegrafiado en general ha sido este juego de moneda stablecoin, dólar, que hemos discutido anteriormente. Pero, dado a que las personas que están en el bando de Trump quieren ver algo diferente, deberían presionar para que esas personas sean elevadas por encima de personas como Paulson, que utilizó la jodida permuta de incumplimiento crediticio para ganar $1 billón a expensas de muchas otras personas. Para ver la entrevista completa, consulta el enlace en la descripción. Whitney Webb destacó ideas cruciales sobre la intersección de stablecoins, CBDCs y Bitcoin, planteando cuestiones sobre la libertad financiera y el futuro de nuestro sistema monetario. Nos encantaría conocer tu opinión sobre algunas cuestiones. ¿Crees que las stablecoins podrían comprometer la naturaleza descentralizada de las criptodivisas? ¿Cómo podría afectar la adopción de stablecoins reguladas por los gobiernos al papel de Bitcoin en el sistema financiero? La semana pasada, en X, Whitney Webb compartió sus pensamientos sobre la influencia política y corporativa en la tecnología, la sanidad y la vigilancia, al tiempo que criticaba a figuras poderosas y sus conexiones con políticas y prácticas controvertidas. El 11 de noviembre de 2024, Whitney tuiteó esto: "La narrativa de que Zeldin es un negacionista del cambio climático no es cierta, al menos ya no. Zeldin cambió su postura cuando se unió al Conservative Climate Caucus no hace mucho. Para unirse a ese grupo de congresistas, uno acepta suscribir la narrativa oficial del cambio climático. Zeldin también forma parte ahora del grupo bipartidista Climate Solutions Caucus". Y continúa: "Además, Caucus apoya el precio del carbono, es decir, poner un precio al carbono, promueve el secuestro de carbono como Elon Musk, gran patrocinador de Trump, y quiere que algunas de las más grandes compañías de petróleo y gas lideren la reducción de emisiones. No mucha gente parece ser consciente de que algunas de las principales grandes compañías de petróleo y gas son los principales defensores de un impuesto sobre el carbono y el comercio de emisiones de carbono, algo en lo que la empresa del presidente de la transición de Trump, Howard Lutnick, Cantor Fitzgerald, también están profundamente involucrados. Varias de las empresas petroleras y de gas que apoyan a Trump en este ciclo, como Occidental Petroleum, están muy implicadas en la financiación neta cero y en la financiación climática. Estar a favor de los grandes productores de petróleo y gas no significa que estén en contra de los precios del carbono, los impuestos sobre el carbono y los mercados del carbono. En este momento es todo lo contrario. Muchas de estas soluciones climáticas basadas en el mercado son problemáticas, y en el caso de los mercados de carbono están plagadas de criminalidad y estafas. Pero el gran petróleo, el gran gas y Wall Street están todos de acuerdo". Ella concluye: "Como escribí recientemente, un mercado de carbono parece cada vez más probable bajo una nueva administración Trump, y el nombramiento de Zeldin parece apuntar a eso también". Whitney proporcionó sus fuentes en un tuit de seguimiento que enlazaba artículos de E&E News, Unlimited Hangout, Washington Examiner y Forbes. Whitney continuó con: "Zeldin también ganó un premio de la organización dominada por Wall Street, Nature Conservancy, que es la organización que junto con JP Morgan lidera los canjes de deuda depredadora por el clima o deuda por la naturaleza y otras estafas de financiación climática". Whitney tuiteó: "Independientemente de lo que pienses sobre la narrativa oficial, los mercados de carbono y la fijación de precios del carbono no funcionan, incluso si estás de acuerdo con la narrativa oficial, y ha estado plagado de estafas. De ahí la nueva palabra de moda, mercado de carbono de alta integridad. También me parece interesante que la mayoría de las grandes empresas petroleras y de gas estén de acuerdo con el comercio de emisiones de carbono y las compensaciones, algo revelador sobre lo que estas soluciones pretenden, en mi opinión". Whitney también compartió un tuit el 11 de noviembre que decía: "Genial, este tipo se asoció con el científico Ben Goertzel, fuertemente respaldado por Epstein, y diseñó un espeluznante sistema de identificación digital biométrica para todos los niños en edad escolar de Etiopía, el mismo país donde Epstein financió un centro de IA dirigido por Goertzel para sobrealimentar un desarrollo sostenible y de vanguardia en el país". Whitney Webb compartió recientemente sus pensamientos sobre el ciclo electoral tuiteando: "Una cosa que he aprendido en este ciclo electoral es que muchas personas que han afirmado ser anarquistas o anti-Estado estaban realmente esperando a que llegara el rey adecuado. La complacencia fabricada y la confianza ciega en el plan, ya sea QAnon o Blue Anon, permitirán la tiranía".
Si no quieres tiranía, sacúdete la complacencia y presta atención a la acción política por encima de la retórica ahora que las elecciones han terminado. Advirtió, las personas que se han engañado pensando que el Estado profundo no es un mal bipartidista, sino puramente partidista, se van a llevar una gran sorpresa una vez más. Whitney retuiteó un post en el que expresaba su decepción por las promesas políticas, destacando su preocupación por el hecho de que los líderes no cumplan sus compromisos. Reflexionando sobre una declaración pasada, sacó a colación un tuit del 28 de septiembre de 2021. Si crees que estás apoyando una agenda radical que también está respaldada por Wall Street, las multinacionales depredadoras y la clase multimillonaria, siento informarte de que eres un peón, no un revolucionario. Y añadió, tuiteé esto hace más de 3 años, pero sigue siendo tan relevante como siempre. Whitney expresó su postura coherente. He tenido las mismas opiniones sobre la política y los políticos durante toda mi carrera, pero cada 4 años el equipo que gana dice, debo estar jugando para el otro bando. Noticia de última hora. Creo que ambos partidos son delincuencia organizada y manipulan con maestría el sincero deseo de cambio del público estadounidense. No voy a cambiar mis opiniones de siempre, que se basan en una amplia investigación porque hiera tus sentimientos. A continuación, habló de su preocupación por los nombramientos en la nueva administración. Conozco a Salatin y ese sería un cambio bienvenido, pero sigo siendo escéptica sobre ciertas personas que están eligiendo al personal. Hay conexiones con Wall Street e inversiones en ESG, mercados de carbono y bonos verdes, así como esfuerzos para implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de la ONU. Sigo siendo escéptica, sobre todo desde que se ha dicho que RFK no tendrá ningún papel en el HHS, solo acceso a los datos sobre las vacunas. Sí, pero entonces la pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros de que los datos que recibe son exactos cuando sabemos, por ejemplo, que Pfizer amañó los datos de su ensayo COVID y que otros fabricantes de vacunas han hecho lo mismo? Hay que poner los pies en el suelo ahora que ha ganado el menor de los males. Whitney Webb destacó las preocupaciones sobre las asociaciones entre empresas tecnológicas y agencias gubernamentales, retuiteando a Eric Borges. Hoy, Anthropic AI y Palantir anunciaron una asociación para proporcionar a las agencias militares y de vigilancia de Estados Unidos capacidades avanzadas de inteligencia artificial. Esta empresa de IA, que puso la seguridad en la frontera, ahora está armando al imperio más militante del mundo. En respuesta a una petición de argumentos y pruebas claras, Whitney proporcionó razones detalladas de su escepticismo. Con mucho gusto te daré argumentos claros de por qué soy escéptica. Los informes indican que el líder del equipo de transición dice que RFK en realidad no tendrá un papel en el HHS y que solo tendrá acceso a los datos de vacunas, contrariamente a lo que se promovió públicamente. La última vez que Trump estuvo en el cargo, desreguló ampliamente los cultivos y plantas transgénicos. J.D. Vance, Vivek y Musk están profundamente invertidos en biotecnología, incluidos los productos de salud biotecnológicos como las vacunas de ARNM, que Trump apoyó la última vez a través de la operación Warp Speed y aún no ha emitido una disculpa por sus políticas de la era COVID. Hablando de esas políticas, continuó. Trump dejó que Larry Fink diseñara la política fiscal de la era COVID, que hizo que Estados Unidos imprimiera más dólares que en ningún otro momento de la historia y que comenzó incluso antes de que se declarara una pandemia. Dio lugar a una transferencia masiva de la corriente principal a Wall Street. Trump hizo campaña en 2016 sobre la regulación de Wall Street y el restablecimiento de Glass-Steagall, pero en su lugar desreguló aún más Wall Street, ayudando a crear la crisis bancaria de 2023 que comenzó con SVB. Trump hizo campaña como amante de Wikileaks, pero luego dejó que Mike Pompeo conspirara para encarcelar y asesinar a Assange, y se negó a indultar a Assange, pero en cambio indultó al criminal financiero Michael Milken, el responsable de perseguir a Assange. Pompeo sigue siendo del agrado de Trump y uno de sus principales ayudantes. Está ahora a cargo de elegir al personal para el nuevo Departamento de Estado de Trump. Trump no empezó ninguna guerra nueva, pero no necesitaba hacerlo porque ya había 5 teniendo lugar, algunas de las cuales amplió enormemente. Lanzó más bombas que Obama, tenía un montón de neoconservadores en su gabinete e intentó dar un golpe de Estado en Venezuela, lo que habría exacerbado la actual crisis migratoria y mató a un general iraní en misión diplomática en un intento obvio de incitar a Irán a la guerra. Este ciclo, la guerra con Irán, ha sido señalada por Vance, Trump y Pompeo. Tengo muchas razones para ser escéptica debido al historial anterior. Todo lo que digo tiene justificación. Cuando Bret Weinstein la desafió afirmando, "Ni siquiera te acercas",
Whitney respondió: bueno, Brett, a diferencia de ti, no esperé hasta que Trump estuviera fuera de la oficina para criticar las nefastas y terribles políticas del gobierno sobre el COVID. A diferencia de ti, no ignoré el hecho de que la elección de Trump como vicepresidente, su principal donante Musk y su principal aliado Vivek estén todos profundamente invertidos en la biotecnología GMO y en las vacunas genéticamente modificadas, y que el primer mandato de Trump vio una desregulación masiva de los GMO bajo el pretexto de fortalecer la innovación biotecnológica. Tampoco le di a Trump un pase por, todavía hasta el día de hoy, negarse a rechazar sus inyecciones del COVID-19 de diseño militar de ARNM. A diferencia de ti, creo que es una señal preocupante que la campaña de Trump haya dicho que RFK Jr., con quien tengo mis propios agravios, no tenga ningún papel de liderazgo en el HHS en absoluto, sino simplemente acceso a los datos de las vacunas sin autoridad real para hacer nada con esos datos, a pesar de que la campaña pública sugiere lo contrario. A diferencia de ti, creo que es preocupante que las personas vinculadas al contratista de la CIA, Palantir, que distribuyó las vacunas COVID dramáticamente infradotadas a las minorías primero y acaparó los datos de salud de los estadounidenses bajo el COVID, estén muy involucradas en la administración entrante de Trump. También dirigen básicamente una oficina del CDC que declara la próxima pandemia antes de que ocurra. Palantir también perfila a los estadounidenses para ponerlos en listas de vigilancia de terrorismo doméstico basadas en su actividad online y potencia la guerra contra el terrorismo doméstico sin importar qué partido esté en la Casa Blanca. El benefactor de toda la carrera de J.D. Vance y cofundador de Palantir, Peter Thiel, muchos de sus aliados como Musk, Lonsdale y Sachs, actúan fuertemente con Trump o están involucrados en su equipo de transición. Financió el reconocimiento facial con el que se jacta de haber enviado a prisión a los manifestantes del 6 de enero. Thiel no es un libertario, como afirma, y dice abiertamente que odia la competencia del libre mercado. Me temo que está cegado por tus fuertes sentimientos emocionales sobre este ciclo electoral, al igual que estaba cegado por el miedo durante los primeros días del COVID, cuando mostraste a todos cómo llevabas tu mascarilla. Te agradecería una respuesta, pero sospecho que me bloquearás igual que tu hermano, que pasó muchos años trabajando para ti. Whitney se refirió a un artículo centrado en el jefe de equipo de transición que está eligiendo al personal de la administración entrante, señalando las conexiones con los esfuerzos encaminados a aplicar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y los vínculos con las iniciativas del mercado del carbono. Ella agregó: a pesar de la retórica republicana y la política pasada sobre el Acuerdo de París, la administración entrante está siendo fuertemente influenciada por figuras vinculadas a los mercados de carbono y los esfuerzos para implementar dudosos esquemas de financiamiento climático. El 8 de noviembre expresó: es increíble cómo una explicación basada en hechos de por qué eres escéptico sobre un político lleva a la gente a exigir que entonces debes resolver todos los problemas del mundo, o tus razones para el escepticismo son de alguna manera inválidas. Demasiados de ustedes se ahogarían esperando a que la persona adecuada les trajera una casa flotante, aunque supieran nadar, y nuestro vecino tuviera una balsa salvavidas. Soy periodista y, a diferencia de un político, no hago promesas vacías solo para que se sientan mejor. El cambio vendrá de abajo arriba y no de arriba abajo. Somos los líderes que esperábamos y la desesperación por un salvador político es cansina. Los políticos quieren tu confianza porque el gobierno quiere que seas complaciente y dependiente, y si confías en el testaferro de turno, es más probable que seas esas cosas. El escepticismo y el pensamiento crítico son importantes, por eso lo sacaron del sistema educativo. A día de hoy continúan los debates en torno a la formación de la nueva administración y las posibles implicaciones de sus decisiones políticas. Nos encantaría conocer tu opinión sobre las perspectivas de Whitney Webb. ¿Estás de acuerdo con sus valoraciones? ¿Cuál crees que es la mejor manera de pedir cuentas a nuestros dirigentes? Mantente informado, participa y hasta la próxima. Cuídate. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.